Me temblaban las manos mientras sostenía el ramo de claveles blancos, el aroma a incienso y muerte impregnando el aire de la iglesia de San Lorenzo en Sevilla. De repente la puerta se abrió con un crujido ensordecedor, y una mujer desconocida irrumpió, su mirada fija en el ataúd de mi madre como si guardara un secreto que podía destruirnos a todos. «Esa es la impostora», gritó mi tía Carmen, señalándola con dedo acusador, mientras el abogado desplegaba el testamento que nombraba a esa extraña, Lucía, como la principal heredera de todo lo que mi familia había construido durante generaciones. El caos estalló en ese instante. Mi tío José, con el rostro enrojecido por la ira, se levantó de su asiento y avanzó hacia ella, vociferando que era una estafadora, una ladrona que había manipulado a mi madre en sus últimos días. Yo, María, quedé paralizada en el banco de madera, el corazón latiéndome como un tambor flamenco descontrolado. ¿Quién era esa mujer? Su presencia era magnética, alta, con ojos negros que parecían pozos de misterio, y un vestido oscuro que contrastaba con su piel olivácea, típica de las andaluzas del sur. No la había visto nunca, pero algo en su expresión, una mezcla de dolor y determinación, me inquietaba más que la rabia colectiva de mis parientes. El funeral de mi madre, Isabel, había sido planeado con la precisión de una procesión de Semana Santa, pero ahora se convertía en un circo de acusaciones. Mi familia, los García, éramos conocidos en Sevilla por nuestra herencia en el negocio de aceitunas y vinos, una fortuna amasada con sudor y tradiciones. Mamá había sido el pilar, una viuda fuerte que crió a sus 3 hijos sola después de la muerte prematura de papá en un accidente de tractor. Yo, la menor, a mis 28 años, aún vivía en la casa familiar en el barrio de Triana, trabajando como profesora de literatura en un instituto local. Siempre admiré su resiliencia, pero nunca imaginé que guardara secretos tan profundos. El abogado, un hombrecillo nervioso llamado don Rafael, intentó calmar los ánimos. Señores, el testamento es claro y legal. Doña Isabel dejó instrucciones precisas. La mayor parte de la finca y las propiedades van a Lucía Mendoza, con una cláusula de confidencialidad sobre los motivos. ¿Confidencialidad? Eso solo avivó el fuego. Mi hermano mayor, Antonio, un empresario ambicioso, se puso de pie y exigió pruebas. Mamá estaba enferma. Esa mujer la manipuló. Lucía no dijo nada, solo se acercó al ataúd, depositó una rosa roja y murmuró algo en voz baja, como una oración prohibida. Salí de la iglesia aturdida, el sol sevillano golpeándome como un reproche. Caminé por las calles empedradas del centro pasando por la Giralda que se erguía imponente, recordándome la inmutabilidad de las tradiciones en esta ciudad. ¿Por qué mamá haría algo así? Ella, que siempre enfatizaba la familia por encima de todo, que nos enseñó a rezar el rosario y a honrar las fiestas de la Feria de Abril. Recordé sus últimos meses, postrada en cama por el cáncer, sus ojos perdidos en recuerdos que nunca compartió. Yo la cuidaba, le leía poemas de Lorca, pero ahora dudaba si la conocía realmente. Esa noche en la casa familiar, la tensión era palpable. Mis tíos y primos se reunieron alrededor de la mesa de roble, bebiendo manzanilla y planeando cómo impugnar el testamento. Es una lesbiana, seguro, soltó mi prima Elena con desdén, como si eso explicara todo. El comentario me dolió de manera inexplicable, un pinchazo en el pecho que no supe identificar. Yo nunca había explorado mi propia sexualidad, mis romances con hombres habían sido breves y vacíos, como bailes flamencos sin pasión. Pero esa palabra, lesbiana, flotaba en el aire como un fantasma. Decidí confrontar a Lucía. Busqué su dirección en los papeles del abogado, vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, entre jardines de naranjos y patios ocultos. Al día siguiente toqué a su puerta con el corazón en la garganta. Ella abrió y por primera vez nos miramos de verdad. Tú eres María, ¿verdad? Tu madre hablaba mucho de ti. Su voz era suave con un acento andaluz puro pero cargado de melancolía. Me invitó a pasar, y el aroma a jazmín invadió mis sentidos. Sentadas en su sala modesta decorada con azulejos tradicionales y fotos en blanco y negro de Sevilla antigua, Lucía comenzó a hablar. Conocí a tu madre hace 20 años, en una feria de arte. Éramos amigas cercanas. Sus ojos se nublaron y yo sentí un nudo en el estómago. ¿Amigas? La forma en que lo dijo sugería más. Presioné por detalles, pero ella evadió, diciendo que el testamento era la voluntad de Isabel, y que no quería herir a nadie.
Salí de allí confundida, con más preguntas que respuestas. ¿Qué secreto unía a mi madre con esta mujer? Y peor aún, ¿por qué sentía una atracción inexplicable hacia ella, como si su presencia despertara algo dormido en mí? Los días siguientes fueron un torbellino. La familia contrató a un detective privado para investigar a Lucía. Descubrieron que era una pintora independiente viuda joven, sin hijos, que había vivido discretamente. Pero nada escandaloso. Yo, en cambio, empecé a soñar con ella, caminábamos por el Alcázar, sus manos rozando las mías en un gesto prohibido. Me avergonzaba, pero no podía ignorarlo. En Sevilla, donde la Virgen Macarena vela por las almas, tales sentimientos eran tabú, especialmente en una familia católica como la nuestra. Una tarde, mientras paseaba por el río Guadalquivir, recibí una llamada de Antonio. Tenemos pruebas. Lucía y mamá. Eran amantes. El mundo se derrumbó. ¿Mi madre, lesbiana? Imposible. Corrí a casa, revisé los cajones de mamá y encontré cartas ocultas, misivas apasionadas de Lucía, hablando de un amor imposible, reprimido por la sociedad. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Me sentí traicionada, pero también liberada, como si esas palabras explicaran la soledad que siempre vi en los ojos de mamá. Confronté a Lucía de nuevo, esta vez con furia. Tú la destruiste. Por tu culpa vivió una mentira. Ella negó con la cabeza, lágrimas en sus ojos. La amé más que a nada. Tu madre eligió la familia por encima de nosotras. En ese momento algo se rompió en mí. La abracé no de rabia, sino de comprensión. Nuestros labios se rozaron accidentalmente y un fuego se encendió. Pero me aparté aterrorizada. ¿Qué estaba pasando? La familia, al enterarse, estalló en escándalo. Mi tía Carmen me llamó hereje, Antonio amenazó con desheredarme. Me sentí sola en el mundo, atrapada entre lealtad familiar y un deseo naciente. Lucía me ofreció refugio, pero dudé. ¿Podía traicionar a los míos por un amor que apenas entendía? Los murmullos de Sevilla parecían conspirar contra mí mientras caminaba por las callejuelas del barrio Santa Cruz, donde las sombras de los balcones floridos ocultaban secretos ancestrales. Cada paso me recordaba la carta que había encontrado, mi querida Lucía, en esta ciudad de pasiones contenidas, nuestro amor es como el flamenco, intenso pero silenciado por el peso de las tradiciones. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente, revelando una mujer que nunca conocí, una que había sacrificado su felicidad por nosotros. Decidí profundizar en el pasado. Visité la antigua casa de mamá en el campo, cerca de las olivares que ahora pertenecían a Lucía. Allí, en un baúl polvoriento, hallé diarios. Página tras página, describía su encuentro con Lucía en una exposición de arte en la Feria de Abril de 2005. Sus ojos me atraparon como el sol andaluz, y por primera vez, sentí que mi corazón latía de verdad. Mamá, casada entonces con papá, luchó contra esos sentimientos, pero el amor ganó batallas secretas, reuniones clandestinas en patios escondidos, besos robados bajo la luna sevillana. Me sentí devastada. ¿Cómo pudo ocultarlo? Pero al leer más entendí, en una sociedad donde la Iglesia y la familia dictan las normas, admitir ser lesbiana habría destruido todo. Papá murió poco después y mamá se refugió en nosotras, sus hijos, enterrando su verdadera esencia. Lucía, según los diarios, fue su único consuelo, una relación intermitente marcada por culpa y pasión. Con esta revelación, busqué a Lucía en su taller de pintura. El lugar olía a óleo y trementina, lienzos llenos de colores vibrantes que capturaban la esencia de Andalucía, toros, gitanas y ahora, retratos sutiles de mi madre. Ella era mi musa, confesó Lucía, su voz temblando. A sus 35 años, parecía más vulnerable que nunca, con arrugas finas alrededor de los ojos que hablaban de años de soledad. Nos sentamos en un sofá raído, y por primera vez hablamos de verdad. Le prometí a Isabel que guardaría el secreto hasta su muerte, dijo Lucía, tomando mi mano. Su toque era eléctrico, enviando ondas de calor a través de mi cuerpo. Pero el testamento. Era su forma de liberarme, de darnos una oportunidad. ¿Darnos? Me aparté confundida. Yo no soy como ella, mentí, pero mis ojos traicionaban la verdad. Siempre había sentido una desconexión con los hombres, un vacío que ahora Lucía llenaba con su mera presencia.
Esa noche soñé con mamá, bailábamos en la Plaza de España, pero de repente era Lucía quien me guiaba, sus manos firmes en mi cintura. Desperté sudando, el corazón acelerado. Sevilla, con su calor opresivo, parecía asfixiarme. La familia presionaba. Antonio organizó una reunión para impugnar el testamento, alegando coacción emocional. «Esa mujer es una pervertida», gritó mi tío. Sus palabras me hirieron, no por Lucía, sino por mamá. ¿Así la veían? ¿Así me verían a mí? En un impulso defendí a Lucía en la reunión familiar. Mamá la amaba. ¿No merecemos respetar su voluntad? El silencio fue ensordecedor, seguido de acusaciones. Mi prima Elena me miró con asco. «Estás de su lado porque eres igual». Negué, pero la semilla de duda creció. Salí corriendo, las lágrimas mezclándose con el sudor. Corrí hasta el río, donde los barcos turísticos navegaban indiferentes. Lucía me encontró allí, como si supiera. «No tienes que elegir ahora», dijo, su voz suave como una copla flamenca. Caminamos por el puente de Triana, el sol poniéndose en tonos naranjas. Hablamos de todo, de su viudez temprana, de cómo mamá la salvó de la depresión, de mis propios miedos. Por primera vez sentí una conexión profunda, no solo romántica sino humana. Nuestras manos se entrelazaron, y no las solté. Pero el conflicto escaló. El detective encontró más, fotos antiguas de mamá y Lucía en Granada, abrazadas en la Alhambra. Antonio las usó para amenazar con un escándalo público. «Si no renuncia a la herencia, lo contaremos todo». Lucía, aterrorizada, consideró ceder. «No quiero destruir tu familia». Pero yo la detuve. «La familia ya está rota. Mamá quería que fueras libre». En medio de esto mis sentimientos por Lucía se intensificaron. Una tarde en su apartamento, mientras compartíamos un gazpacho fresco, nuestros ojos se encontraron. «Me recuerdas tanto a ella», murmuró. Me acerqué y esta vez el beso fue intencional, suave, exploratorio, lleno de años reprimidos. Me aparté abrumada por la culpa. ¿Traicionaba a mamá al amar a su amor? ¿O honraba su legado? La familia, al sospechar, me confrontó. Mi tía Carmen, con crucifijo en mano, me exigió confesar. «Esto es pecado, María. Piensa en tu alma». Lloré dividida entre tradición y verdad. Sevilla, con sus iglesias y fiestas, me recordaba el peso de la cultura, el flamenco expresaba pasiones, pero en la vida real, se reprimían. Decidí alejarme temporalmente. Me fui a Córdoba a visitar la mezquita catedral, buscando claridad en su arquitectura híbrida, símbolo de fusiones imposibles. Allí, reflexioné, mi amor por Lucía no era una elección, sino una revelación. Como mamá había vivido una mentira. Regresé decidida a enfrentar todo. Al volver, encontré a Lucía empacando. «Me voy, para no causarte más dolor». La detuve confesando mis sentimientos. «Quédate. Juntas honraremos a mamá». Nos abrazamos, pero la puerta se abrió, Antonio irrumpió con papeles para demandar. El enfrentamiento en el apartamento de Lucía fue como una corrida de toros, tenso, impredecible, con la multitud familiar acechando. Antonio blandió los documentos, su rostro contorsionado por la rabia. «Renuncia o te arruinaremos», gritó, ignorando mis súplicas. Lucía, con dignidad andaluza, se mantuvo firme. «Isabel me dejó esto por una razón. No por dinero, sino por libertad». Yo, atrapada en medio, sentí el peso de generaciones. Los García, orgullosos de su linaje sevillano, no tolerarían un escándalo como este. Salí en defensa de Lucía, revelando las cartas y diarios. Mamá la amaba. ¿Queréis negar su felicidad póstuma? Antonio se rió amargamente. Eso no era amor, era una aberración. Sus palabras me golpearon como un azote de Semana Santa. ¿Aberración? Era el mismo amor que ahora sentía yo, puro y abrumador. La habitación se llenó de gritos, mi tía rezando en voz alta, mi primo amenazando con la prensa local. En ese caos Lucía me tomó la mano, un gesto que no pasó desapercibido. «Mira lo que has causado», espetó Antonio. Me sentí traicionada por mi propio hermano, quien siempre me protegió. Pero entendí su miedo. En Sevilla,
donde la reputación es todo, un secreto así podía destruir negocios y alianzas. Lucía, viéndome quebrar, cedió parcialmente: compartiré la herencia, pero no negaré nuestro pasado. La familia aceptó a regañadientes, pero la brecha era irreparable. Me mudé temporalmente con Lucía, en su apartamento lleno de arte. Allí nuestra relación floreció en secreto: caminatas por el Real Alcázar, donde los jardines susurraban promesas, cenas con tapas y vino, compartiendo historias de mamá. Lucía me contó cómo se conocieron: en una noche de flamenco sus miradas se cruzaron, y el mundo cambió. Tu madre bailaba con el alma, dijo, y yo vi en ella el reflejo de esa pasión. Pero los entendimientos profundizaron. Descubrí que Lucía había sufrido: su marido la abandonó al sospechar su orientación, dejándola sola en una sociedad juzgadora. Mamá fue su salvación, pero el secreto las atormentó. Yo a mi vez confesé mis dudas: ¿soy digna de este amor? Lucía me besó suavemente: el amor no pide permiso, María. Es como el Guadalquivir, fluye pese a todo. El alto trazo vino inesperado. Recibí una carta anónima: Lucía no es quien dice. Investiga su pasado. Intrigada, contraté al mismo detective. Lo que encontré me destrozó: Lucía había tenido una hija, dada en adopción años atrás, y mamá la ayudó financieramente. Pero peor, la niña era de una relación forzada en su juventud, un trauma que Lucía ocultaba. ¿Por qué no me lo dijo? Sentí traición, como si nuestro amor se basara en mentiras. La confronté en la Plaza de España, bajo una lluvia torrencial que empapaba los azulejos. Me mentiste, grité, lágrimas mezclándose con el agua. Lucía, empapada, confesó: tenía miedo de perderte como perdí a Isabel. Explicó su dolor: violada a los 18 por un familiar, dio a la niña en adopción para protegerla. Mamá la apoyó, convirtiéndose en su ancla. El testamento era para que yo buscara a mi hija, con recursos. Mi rabia se transformó en empatía. ¿Cómo juzgarla? Yo también ocultaba partes de mí. Nos abrazamos bajo la lluvia, un momento de catarsis, el agua lavando pecados pasados. Te amo, susurré, y por primera vez lo sentí verdadero. Pero la familia, enterada por el detective, usó esto para atacar: es una mentirosa con un pasado sucio. Decidí un paso audaz: organicé una reunión en la finca familiar. Invité a todos, incluyendo a Lucía. Bajo los olivos centenarios expuse todo: el amor de mamá, el trauma de Lucía, mis propios sentimientos. Somos humanos con errores y pasiones. Mamá quería unidad, no división. Antonio, inicialmente furioso, ablandó al ver mis lágrimas. Recordó anécdotas de mamá, su bondad oculta. Mi tía, tocada, admitió: quizá Isabel sufrió en silencio por nosotras. Fue un punto de inflexión. No todo se resolvió, pero el odio se disipó. Lucía y yo decidimos buscar a su hija, un viaje que nos uniría más. Sin embargo, un giro final: la hija de Lucía, ahora adulta, vivía en Madrid y rechazó el contacto inicial, culpando a Lucía por abandonarla. El rechazo nos devastó. Lucía cayó en depresión, cuestionando todo. Quizá no merezco felicidad. Yo la sostuve, recordándole el amor de mamá. En Sevilla, durante la feria de abril, con casetas llenas de música y baile, la convencí de perseverar. Bailamos juntas, ignorando miradas, un acto de rebeldía. Nuestra relación, ahora pública en círculos cercanos, enfrentó prejuicios, pero también encontró aliados, amigos artistas que celebraban el amor libre. El conflicto interno persistía: ¿traicionaba mi herencia cultural? Pero en las calles empedradas encontré paz. Mamá, desde el cielo, aprobaría. La búsqueda de la hija de Lucía nos llevó a Madrid, un contraste con la calidez sevillana: edificios modernos, ritmos acelerados. Encontramos a Ana, de 17 años, en un orfanato que ahora era su hogar adoptivo. Al vernos su rostro se endureció: no quiero saber de ti. Lucía, destrozada, suplicó perdón, explicando su trauma. Ana, con ojos idénticos a los de Lucía, escuchó pero se fue, dejando un vacío. De vuelta en Sevilla, el rechazo profundizó nuestra unión. Pasábamos noches hablando, curando heridas. Lucía pintaba retratos míos, capturando mi esencia, vulnerable pero fuerte. Yo escribía poemas inspirados en Lorca sobre amores prohibidos.
Nuestra relación era un bálsamo, toques tiernos, risas compartidas en patios con fuentes, paseos por el parque de María Luisa donde las palomas testificaban nuestra intimidad. Pero la familia no cejaba. Antonio, en un último intento, nos citó en el juzgado. Impugnaremos por fraude emocional. El juicio fue un drama, testigos hablando de inmoralidad, el juez, un sevillano conservador, frunciendo el ceño. Lucía testificó con valor, amé a Isabel en silencio como muchas en esta tierra. Yo en el estrado declaré mi amor, no es pecado, es humanidad. El veredicto sorprendió, el testamento se mantuvo, reconociendo la voluntad de mamá. La familia, derrotada, comenzó a reconciliarse. Mi tía me visitó, perdóname, hija. La vida es más compleja que las procesiones. Antonio a regañadientes aceptó, si te hace feliz. Con la herencia, Lucía fundó una galería de arte para mujeres marginadas, un tributo a mamá. Yo me uní, enseñando literatura queer, desafiando tabúes. Nuestra vida se entrelazó, mañanas con café en la cama, tardes pintando, noches bailando sevillanas con un twist personal. Un día, Ana llamó. Quiero conocerte. El reencuentro en Sevilla fue emotivo, abrazos, lágrimas, explicaciones. Ana, entendiendo el trauma, perdonó. Abuela Isabel suena como una heroína. Se mudó con nosotras, formando una familia no tradicional. Pero no todo era idílico. Prejuicios locales surgían, murmullos en la iglesia, miradas en la feria. Lucía y yo enfrentamos discriminación, pero nos fortalecía. En una noche de tormenta en la azotea juramos eternidad, como el flamenco, nuestro amor perdurará. Reflexionando, el secreto del testamento no destruyó, sino reconstruyó. Mamá, en su sabiduría, nos liberó. Sevilla, con su mezcla de pasión y tradición, fue el escenario perfecto para esta odisea. El clímax final vino en la Semana Santa, procesionando sentí paz. Lucía a mi lado, Ana detrás. La familia, unida de nuevo, marchaba con nosotras. Era un final humano, no perfecto pero real. Los meses siguientes trajeron calma, como el Guadalquivir tras una crecida. Ana se integró su juventud inyectando vida a nuestro hogar. Lucía la guiaba en arte, yo en libros, creando lazos que mamá habría amado. Sevilla, con sus fiestas y siestas, nos arropaba. Pero un último conflicto surgió, un primo lejano, envidioso, filtró la historia a la prensa local. Escándalo en familia García, amor lésbico y herencia controvertida. El artículo causó revuelo, vecinos chismeando, amigos distanciándose. Lucía quiso huir, no soporto más juicios. Yo la retuve, enfrentémoslo juntas. Organicé una exposición en la galería, Amores ocultos de Andalucía. Lienzos de Lucía contaban nuestra historia, sin nombres pero con esencia. La inauguración fue un éxito, sevillanos curiosos, algunos escandalizados, otros empáticos. Una anciana me dijo, mi hermana vivió lo mismo. Gracias por dar voz. La familia, al ver el impacto, apoyó. Antonio defendió públicamente, el amor no tiene género. El escándalo se disipó convirtiéndose en inspiración. Nuestra relación maduró, discusiones profundas sobre identidad, paseos por la catedral donde rezábamos por mamá. Ana floreció aceptando su herencia compleja. En el aniversario de la muerte de mamá, visitamos su tumba en el cementerio de San Fernando. Deposité claveles, Lucía una rosa roja, Ana un dibujo. Gracias por liberarnos, susurré. El final fue poético, en la feria de abril, bailamos como familia. Lucía y yo mano en mano, simbolizando victoria sobre prejuicios. Sevilla nos aceptó, no del todo pero suficiente. Mirando atrás, el testamento fue el catalizador, de dolor a redención. Sentí panene por las mentiras, pero NGCM por las luchas. Nuestro amor profundo y humano perduraba. En las sombras de la Giralda encontré mi verdad, el amor trasciende barreras. Mamá, desde arriba, sonreía.